Un duende me mordió. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros, vivía un joven llamado Alex. Alex era un aventurero audaz y siempre estaba buscando emociones nuevas y emocionantes. Un día, mientras exploraba el bosque prohibido, se encontró con una criatura que cambiaría su vida para siempre, un duende. El duende era pequeño y de aspecto malicioso, con una sonrisa siniestra en su rostro. Alex, fascinado por la presencia de esta criatura mítica, decidió acercarse para verlo de cerca. Pero antes de que pudiera darse cuenta, el duende saltó sobre él y lo mordió en el brazo. El dolor que sintió Alex fue instantáneo y agudo. La mordedura del duende parecía haber dejado una marca maldita en su piel. Su brazo se volvió pálido y adormecido, y una sensación de malestar se apoderó de todo su cuerpo. A medida que pasaban los días, los efectos de la mordedura empeoraban. Alex comenzó a tener pesadillas horribles y vívidas en las que era perseguido por sombras oscuras y criaturas demoníacas. Su salud se deterioraba rápidamente, y su mente se llenaba de pensamientos oscuros y perturbadores. Desesperado por encontrar una cura, Alex buscó la ayuda de un anciano sabio en el pueblo. El anciano le advirtió que las mordeduras de duende eran extremadamente peligrosas y estaban asociadas con la magia negra. Le dijo que solo había una forma de romper la maldición: encontrar al duende y hacer un trato con él. Armado con esta información, Alex se aventuró de nuevo en el bosque prohibido, decidido a encontrar al duende y poner fin a su sufrimiento. Siguiendo pistas y rastros, finalmente llegó a una cueva oscura y húmeda donde se decía que el duende tenía su guarida. Al entrar en la cueva, Alex se enfrentó a una visión aterradora. El duende estaba rodeado de velas y símbolos satánicos, realizando un ritual macabro. Alex, luchando contra el dolor y el miedo, se acercó al duende y le ofreció un trato: su alma a cambio de romper la maldición. El duende sonrió maliciosamente y aceptó el trato. Pero antes de que pudiera cumplir su parte del trato, Alex sacó un cuchillo y se apuñaló el brazo maldito. La sangre que brotaba de la herida cayó sobre el duende, quien gritó de dolor y desapareció en una nube de humo negro. Cuando el humo se disipó, Alex se encontró libre de la maldición. Su brazo volvió a la normalidad y la sensación de malestar desapareció. Pero el precio de su libertad fue alto: ahora llevaba una cicatriz en forma de marca de duende en su brazo. La experiencia de Alex con el duende dejó una profunda cicatriz tanto en su cuerpo como en su mente. Nunca volvió a ser el mismo, siempre recordando el terror y la oscuridad que había experimentado. Su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuran en los rincones más oscuros del mundo, recordándoles que incluso las criaturas más pequeñas pueden tener un poder maligno y desencadenar horrores inimaginables.